¿Es la película La Sustancia tan perturbadora como dicen? Bueno, por fin vi la película y mi respuesta sería que más o menos. Hay quienes van a quitar la mirada de la pantalla, pero lo realmente importante es el mensaje que lleva detrás de lo grotesco que puede llegar a ser la película por momentos. Y eso es la idea del odio a uno mismo, abordando de manera cruda la fragilidad de la identidad cuando la intentamos definir a partir de estándares sociales. La historia sigue a Elizabeth, una actriz en el ocaso de su carrera rechazada por la industria debido a su edad. Desesperada y obsesionada con su apariencia, acepta un extraño tratamiento rejuvenecedor llamado La Sustancia. El tratamiento hace que Elizabeth nazca una versión joven y aparentemente perfecta de sí misma. Lo curioso es que Demi Moore interpreta a Elizabeth, y es perfecto porque en su vida real también ha estado marcada por la presión de mantener una imagen perfecta en Hollywood, pero su carrera se fue apagando a medida que su juventud se fue quedando atrás. Es como si la actriz y el personaje se fusionaran en una sola persona. Aquí Demi Moore de forma increíble le da vida a un personaje que busca desesperadamente aferrarse a su antiguo brillo, pero esa luz que la hacía brillar la terminó encegueciendo completamente, hasta distorsionar la percepción que tiene de sí mismo. El paso del tiempo en la vida de Elizabeth está muy bien representado con una metáfora a través de un objeto, la estrella de Elizabeth en el Paseo de la Fama, un recordatorio de cómo Hollywood ve a sus estrellas. También vemos una alegoría con el recurrente pasillo naranja que inevitablemente nos recuerda a Kubrick, representando a través de ese pasillo el camino a la autodestrucción. En su intento por ser perfecta, Elizabeth cae en el autodesprecio, movida por el pensamiento dicotómico de blanco y negro. Es bueno o es malo, es hermoso o es horrible, y todo así sin matices. La película visualiza esta forma de pensar con el uso extremo de contrastes, y así como Elizabeth no ve los matices, nosotros tampoco. Hay momentos de calma profunda, seguidos por caos absoluto, imágenes de belleza deslumbrante que de repente se ven interrumpidas por lo grotesco. La experiencia inmersiva que ofrece la película a través de estímulos visuales y sonoros es un gran punto a favor, haciendo la experiencia estimulante e incómoda al mismo tiempo. Las texturas y sonidos son dignos de un video de ASMR, pero son bruscamente reemplazados por elementos perturbadores, mostrándonos que detrás de la búsqueda de perfección acecha la destrucción. Elizabeth refleja una persona que, como muchas, se ha obsesionado tanto con alcanzar su máximo ideal que ésta la ha llevado a perderse a sí misma, ocultándose en lo más oscuro de su habitación y de su mente. La autocrítica negativa, la excesiva búsqueda de aprobación externa y el rechazo a sí misma se manifiestan a lo largo de toda la película. Elizabeth ha perdido su identidad, pero sobre todo su humanidad. La película explora la idea de que frecuentemente nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Elizabeth, atrapada en un ciclo de autodesprecio, se sabotea constantemente, rechazando cualquier posibilidad de redención o de aceptación. No solo se destruye a través de su alter ego, sino también en su propio cuerpo se lastima, con hábitos perjudiciales como la comida en exceso y la adicción a la televisión que me recuerda por momentos a películas como Requiem for a Dream. En La Sustancia, aunque se dice mucho que tiene referencias a la película La Mosca, Carrie o La Cosa, para mí hay unas referencias más hacia El Hombre Elefante, a Sam Raimi y su obsesión por los fluidos, pero sobre todo por momentos me sentí viendo Solo Dios Perdona o El Demonio de Neón. Lo perturbador de La Sustancia no está en la sangre o los efectos especiales, sino cómo enfrenta a las personas al odio que a veces pueden sentir por sí mismas. En la era de una cultura formada por la inmediatez y de la imposición constante de estándares a través de redes sociales, no es difícil que estas ideas falsas de éxito y realización frustren a la gente. Por eso debemos entender que en nuestra mente no todos nuestros deseos y no todos nuestros pensamientos nos pertenecen. Sígueme para más análisis de películas donde exploro este y otros temas sobre la vida a través del cine.